Muy buenos días con todos ustedes. En primer lugar, expresar mi saludo a Audiápolis nuevamente por haberme convocado para compartir un conocimiento, una experiencia en estos años ya en la administración pública, tanto en Fiscalía como en el Poder Judicial y de manera preprofesional en registros públicos por casi un año. Y por otro lado, pues saludarlos a ustedes y felicitarlos porque el hecho de estar un sábado, 10 de la mañana, mientras pudieran estar haciendo otro tipo de actividades, demuestra pues esa ambición personal, ese deseo de superación constante, que es la única manera que nos permite de una u otra manera progresar en esta vida, ¿verdad? Sin hacer esfuerzos, sin hacer sacrificios, pues simplemente no se logra ningún tipo de objetivo o propósito en la vida. Y en ese sentido, el día de hoy voy a compartirles algo que de manera introductoria pues les vengo a decir lo siguiente. Nadie nace sabiendo temas como, por ejemplo, los temas relacionados a redacción. La redacción es el resultado principalmente de la constante práctica, pero una práctica que tiene que tener un fundamento técnico, ¿verdad? El día de hoy justo vamos a hablar de eso, pero debemos también ser comprensibles con nosotros mismos. No creamos que tan pronto salimos de la universidad pues debemos ya tener una técnica tan pulida respecto a la redacción. Eso es algo que nosotros también debemos entender y que, por ejemplo, a los practicantes, a los asistentes que recién egresan, existe esa consideración y se les va diciendo. Lo importante es estar abierto a recibir crítica, porque sin ello uno no puede identificar los errores que uno comete en cosas que da por sentado que lo está haciendo bien. Y en el caso concreto de la redacción es clave esta actitud, esto es, estar a la espera de críticas por el propio hecho de reconocer que esto es un proceso, es un tema paulatino. Eso es por un lado. Por otro lado, una recomendación. Y es que cuando nosotros escribimos, salvo que hagamos una escritura pensada en solamente nuestro ámbito personal, por ejemplo, un diario, pero si es que no forma parte de nuestro ámbito personal, sino, por ejemplo, estamos pensando en una actividad por la cual nos pagan, pues indudablemente que la idea tiene que ser esto. Yo tengo que escribir de tal manera que aquel que me vaya a leer entienda lo que yo he querido expresar. Y en ese sentido, la clave es no solamente tener presente esto que les estoy diciendo, es decir, que alguien me va a leer, sino además una recomendación es leer luego de que nosotros escribimos. Porque se comprende, ahora sobre todo con el tema de la computadora, yo les cuento que, por ejemplo, en la década del 90, aún, incluso en los despachos judiciales, se trabajaba máquina de escribir. Y ahí había toda una mayor reflexión o preparación para el tema de la escritura, por ejemplo, a través de la máquina, porque no había mucho margen para estar corrigiendo lo que ya terminamos expresando al momento de redactar algo. Cosa que obviamente ya no sucede con una computadora, pues podemos estar borrando, corrigiendo, en fin. En ese sentido, tengamos presente estos dos aspectos. Cuando yo redacto un documento de carácter jurídico, en la administración pública, ya sea también en la administración judicial, del sistema judicial, fiscalía o poder judicial,
Debemos tener presente esto. Es un producto intelectual que va a ser objeto de lectura por un tercero. Segundo, y esa es una técnica y es un tema de práctica, es luego de que escribo, leer lo que escribo. Para hacerme esto, estoy expresando de manera clara la idea que tengo, porque es todo un proceso entre una idea y finalmente expresarlo. Ahora, y hay un complemento importantísimo. Yo no puedo redactar algo si es que no tengo un léxico, no tengo un vocabulario amplio. Finalmente las ideas terminan siendo expresadas de una manera limitada. En ese sentido, la recomendación, y lamentablemente creo yo es algo venido a menos por este contexto de un facilismo, de estar recurriendo al copy-paste, es el tema de la necesidad de una lectura constante. En el caso de los abogados, nuestra herramienta es eso, son libros, ya sea físicos y ahora también virtuales. Y es todo, por el contrario, el tema de los libros virtuales o los e-books nos presenta una gran paradoja, que si bien son de fácil acceso a todos, pero es de difícil lectura por parte de todos. No obstante, ahí va otra recomendación. Yo puedo redactar de una mejor manera, puedo expresarme de una mejor manera, sea de manera oral o de manera escrita, si es que acumulo un conjunto de palabras en mi léxico, en mi vocabulario constante. Acá también hay otro tema. Los documentos jurídicos, tienen una característica particular. Es que forman parte de la manera como se expresa el lenguaje jurídico, que no es un lenguaje natural, sino que es un lenguaje creado, un lenguaje artificial, constituido pues por categorías que tienen contenidos eminentemente jurídicos, que no pueden ser fácilmente entendidos por cualquier persona. Para eso es que pues estudiamos esta hermosa carrera que es la de Derecho. En ese sentido, el desafío también está en ir superando una serie de prácticas que, valga la redundancia en la práctica, terminen demostrando que no son de todo útiles para expresar una idea, que por el contrario la torna inaccesible. Y ese es un desafío, por ejemplo, que existe a nivel de toda la administración pública, que cuando empleemos y lleguemos a emplear términos jurídicos, pues lo podamos hacer en la medida de lo necesario, pero sobre todo también evitar una serie de costumbres que no ayudan a expresar nuestras ideas. Por ejemplo, utilizar el tema de los latinazgos. Si tal vez antes era algo muy frecuente, en realidad la recomendación, por ejemplo, sucede actualmente en el Poder Judicial, y no solamente a nivel del Poder Judicial peruano, sino es toda una corriente a nivel mundial en la cual lo que se propugna es el empleo de un lenguaje simple, claro, sin que por ello eso signifique no riguroso. Y ahí, por ejemplo, va una crítica, el uso de los latinazgos. Uno ve, pues, el uso constante de ese tipo de términos, pues que en nada abona a la expresión o al entendimiento lo más claro posible respecto de mis ideas. Ya al término en la parte final de la presente conferencia, me abocaré netamente a compartirles ya algunas impresiones
que llego yo a tener tras la lectura de documentos judiciales, tanto los propios como de colegas, aun cuando a los colegas no les guste que les revisen sus productos, pese a que tenemos el derecho constitucional a criticar. Antes ya de entrar a la proyección de las diapositivas, ayer, por ejemplo, me pareció muy interesante escuchar a un juez supremo cómo hacía una crítica de otras sentencias de otras salas supremas. Y cuán importante es, porque a través del debate, a través de la discusión, es que sometemos al análisis constante respecto de las ideas que tenemos. Me ha pasado últimamente que, conversando con una juez de Lambayeque, pude advertir que cometí un error de enfoque respecto de un problema y cómo esto finalmente repercute en el diseño de alguna propuesta de mejora a ese problema. En ese sentido, por ejemplo, es importante que estemos abiertos a la crítica, que nos digan los errores. Más aún, creo que solamente los amigos son aquellos que están llamados, que tienen un deber moral a decirte, estás equivocado, porque solamente a través de ello podrás, reitero, enmendar cualquier error que uno pueda cometer. Y en el tema de la redacción, debemos estar con esa actitud. Vamos a cometer errores y es mejor que nos vayan advirtiendo a efectos de que no lleguemos a consolidar una idea que, como lo hemos venido haciendo durante mucho tiempo, es lo correcto. ¿Ya? Mi estimado Riel, te agradecería mucho que me ayudes a proyectar la diapositiva. Sí, maestro, un momento, por favor. Nos da unos minutos, por favor, para iniciar con la proyección. Gracias. Listo, maestro. Perfecto. Siguiente, por favor. Inicio con estas ideas. Escribe claro, piensa claro. Y es todo un proceso. Valgan verdades, es todo un proceso, no solamente pensar, sino además, sobre todo, el tema de expresarlo. Incluso de manera oral, requiere también esta práctica constante, ya sea por las circunstancias por ejemplo, los temas laborales, o por el hecho puede que tomamos la decisión de prepararnos, ¿verdad? Un curso de oratoria también indudablemente que ayuda. Y en el tema de redacción tenemos el presente evento. Pero esta es una idea. Escribe claro quien piensa claro. Solamente si es que yo tengo claras mis ideas, puedo expresar igualmente de manera clara. Y esto, por ejemplo, tiene una implicancia sustantiva en los temas judiciales. Por ejemplo, para redactar una demanda, hemos podido ahora advertir, tomando en cuenta de que ya todas las Cortes del Perú están imbuidas en el piloto de litigación oral, esto es, estamos realizando audiencias en las cuales concentramos actos procesales, y en esas audiencias les pedimos a los abogados que nos oralicen lo que han escrito en sus escritos, valga la redundancia, en sus escritos postulatorios, demanda, contestación, reconvención. Y lo que hemos advertido ahí, que formulan demandas o hacen planteamientos en las demandas o en la reconvención con argumentos contradictorios.
lo cual refleja que no ha habido un pensamiento claro. Dos ejemplos concretos. El primero, alguien dice, el acto jurídico es nulo por falta de manifestación de voluntad. Y más adelante dice, también el acto es nulo por simulación absoluta. Cuando les pedimos que nos sustenten ello, la pregunta es, hágame entender, señor abogado, ¿cómo es posible que estas dos causales concurran en un caso? Porque si por un lado me está diciendo que su patrocinado nunca manifestó nada, ¿cómo es posible que luego me diga que sí manifestó algo, pero que era simulado? Es evidente que en este caso que les estoy compartiendo, pues no hay un pensamiento claro, porque no puede ser lo uno y a la vez lo otro. No, o participó en el acto o no participó en el acto. No es que los dos puedan concurrir. Y en ese sentido, la redacción o la escritura de esa idea, pues va a ser manifiestamente incongruente también. Otra idea es la siguiente. Supuesta la materia prima del temperamento, el estudiante ha de ejecutar un ejercicio tras otro, sin prisa, pero sin pausa. Todas las reglas carecen de utilidad si el alumno no se lanza cuanto antes por los caminos de la redacción, a paso de andadura y de marchas diarias. A escribir se aprende escribiendo, como a jugar jugando. Esto es muy importante por lo siguiente. Porque pues en realidad debemos escribir. Y yo les hacía referencia a una práctica, el tema de copiar y pegar. Ojo que esa práctica de per se no es mala, por sí misma no es mala, no es negativa. No es otra cosa que la aplicación de la tecnología a una actividad ordinaria. Por ejemplo, tengo un libro digital, me pongo a leer y veo que hay una cita que me parece importante para fortalecer la tesis que yo tengo en determinado artículo. Entonces, queda claro que si es que quiero evitar hacer todo ese proceso de transcripción, ahí no hay propiamente redacción, porque no estoy expresando ninguna idea, estoy simplemente copiando la idea que ya ha desarrollado otro autor, pues simplemente lo que yo estoy haciendo es una operación mecánica. En ese sentido, no hay ningún inconveniente en copiar y pegar ese extracto del libro, cumpliendo con la regla de cita bibliográfica, ya sea cualquiera, la ISO 690, la Vancouver, Chicago, cualquiera, ¿verdad? APA. Pero eso propiamente no es redacción. La redacción es sobre todo cuando yo tengo una idea, desarrollo una idea, quiero expresar algo y pues esa idea la tengo que expresar de manera escrita. Ahí entra una operación intelectual, porque es la capacidad de desarrollar una idea y finalmente que ésta se exprese a través de palabras escritas, pues sean expresadas en un documento. En ese sentido, solamente a través de la práctica constante es que nosotros empezamos a pulir esta técnica. Yo les cuento pues que yo tengo mis archivos actualmente, 7 años en fiscalía, me voy por el 5º año en el Poder Judicial, y en estos 12 años, y yo tengo mis archivos de fiscalía, y veo cómo ha ido evolucionando mi forma de redactar. Y no solamente tu forma de redactar, obviamente también tu razonamiento, la manera como uno estructura determinadas resoluciones, por ejemplo.
Es todo un proceso donde empieza uno a advertir, por ejemplo, que hay algunos contenidos redundantes, innecesarios. En ese sentido, esta idea es fundamental. Acostumbrémonos a escribir. Yo, por ejemplo, les comento que sí, hay algo que a veces me pierdo. Tengo varios cuadernos, unos 4 cuadernos, donde a veces, por ejemplo, estoy viendo un caso, advierto que hay una cuestión que no me queda clara y la noto. Y me tomo un tiempo y desarrollo una alternativa de solución y digo, bueno, en este caso particular creo que la solución es esta. Y trato de llevar un registro. Obviamente ustedes comprenderán que por mi trabajo, los tiempos para dar una respuesta son más céleres, pero finalmente hay temas que quedan ahí en el aire. Les cuento un caso muy puntual. Proceso de desalojo. Demandan a una persona, esta persona contesta y dice, yo tengo un contrato de arrendamiento, pero no me lo otorgó el demandante, me lo otorgó otra persona. Pero esta otra persona es titular registral. Con esa información, emplazo al tercero y el tercero se presenta y me dice, acá está mi partida registral. ¿Qué hemos descubierto en este proceso de desalojo? Pues hemos descubierto que hay una superposición de partidas registrales. Y ahorita, ojo, todavía ese caso no lo sentencian. Y ya estoy, tengo que investigar para dar la respuesta. Cuando hay duplicidad de partidas, ojo, cuando hay duplicidad de partidas, puedo yo emitir un pronunciamiento sobre un desalojo, y no solamente sobre un desalojo, sobre una reivindicación. Ya existe una línea jurisprudencial que nos dice que en la reivindicación yo puedo emitir un pronunciamiento sobre mejor derecho de propiedad, pero acá yo me encuentro ante una situación muy particular, es que los dos tienen derechos inscritos. ¿Puedo yo hacerlo? Bueno, ahí tengo una ayudita de Idelvina Torres que me dice, no, no puede. Bueno, es algo que tengo que investigar, tengo que analizar, y eso, por ejemplo, lo tengo anotado ahí en este cuaderno, para finalmente empezar a analizar si es que se puede o no se puede, hacer alguna búsqueda de la jurisprudencia, si es que eventualmente hubiera este tipo de fallos, y si es que no lo hubiera, bueno, tengo que dar una respuesta, ¿verdad? Pero reitero, la importancia es primero tener claras mis ideas para luego escribir. Ahora me imagino tal vez hay alguien acá que está llevando algún curso de maestría o de pregrado que vaya a procurar hacer algún tipo de investigación sobre algún tema que tenga pronunciamientos judiciales. Ahora existen los casilleros judiciales, esto es, las casillas de los jueces donde se publican las sentencias. Ahora ustedes no tienen pretexto para poder decir, bueno, yo no sé cómo piensan el juez civil de la provincia donde yo vivo. Ahora ustedes pueden saber y pueden hacer el control respecto si es que este juez en un caso decide una cosa y en otro caso decide otra cosa. Y justo leyendo un par de sentencias, pude verificar eso, que ahí sí veo a veces una desconexión en la forma como uno redacta. No hay una redacción clara. Y nuevamente, eso también pone en evidencia lo que les decía también a un inicio. La importancia de ser conscientes que a cualquier producto intelectual escrito en la administración pública está pensada en un destinatario. No queda para mí. En la administración pública, al administrado. Si es un acto de administración interna, pues es un documento que también está dirigido
a alguien más de la organización gubernamental para tomar una decisión. Un informe, por ejemplo, pues está pensado para que el jefe inmediato superior, o en fin, lo revise, lea, y si es que considera que tiene algún tipo de sustento, en base a ello tomar una decisión. Los informes legales, por ejemplo. Y en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, ni qué dudarlo. Una disposición, un decreto, un auto, pues indudablemente y una sentencia, pues están pensados para un destinatario, que es el usuario del Servicio de Administración de Justicia. Segundo. Siguiente, por favor. Preguntas centrales que vamos a formular el día de hoy es: ¿qué es la redacción? Característica de la buena redacción, fases o momento de la redacción y cuáles son los errores comunes que cometemos en este proceso. Siguiente. Ahí falta una parte más. Ahí está. La redacción no se trata de un acto cuyo dominio se practica de manera mecánica. Lo precisaba, por ejemplo, el copy-pegue, esa es una operación mecánica. ¿Por qué? Porque nuevamente no estoy expresando ninguna idea, estoy simplemente haciendo una transcripción de alguien que ya desarrolló esa idea. Por el contrario, redactar es un proceso de construcción de un producto escrito. Su aprendizaje y su práctica demandan un cuidadoso proceso de elaboración de su materia prima, el pensamiento. Esto es muy importante. Si es que, por ejemplo, en materia civil, si yo no tengo un conocimiento tanto de temas civiles y procesal civil, pues indudablemente me va a resultar complicado redactar desde una demanda en cuanto a su estructura hasta el contenido mismo. ¿Por qué? Porque obviamente no tengo los elementos necesarios para poder desarrollar una idea que se ajuste a ese conocimiento especializado. Es lo mismo, por ejemplo, si es que a mí, como abogado, me encargaran hacer un documento médico, pues indudablemente que no tengo el conocimiento y por ende no puedo desarrollar esa idea que finalmente se refleje en un documento escrito. No lo puedo hacer. Necesito tener un pensamiento desarrollado a efectos que pueda ser trasladado a una forma escrita. En ese sentido, este aprendizaje y su práctica, pues, requieren un muy cuidadoso proceso de elaboración, que es el pensamiento, y además también en la forma de expresión y presentar por medio de textos escritos. En ese sentido, existe una necesaria vinculación entre el pensar con el escribir. Hay una idea que no sé si, yo creo que ustedes la han escuchado, y es la siguiente, que a veces nos lo dicen. Tú escribes como piensas. O perdón, dicen, tú escribes como hablas. Claro, pero cuando nos hacen esa expresión, en realidad es, tú escribes como piensas, porque el hablar también no es una operación mecánica. El hablar es resultado de un pensar. Y llegamos al mismo proceso. Es el pensamiento el que determina la manera como uno se expresa, ya sea de manera oral o de manera escrita. Por ejemplo, en las audiencias que venimos realizando, está quedando en evidencia quién es el abogado preparado. Por lo mismo, porque para yo hablar, debo de haber pensado, y ese pensamiento está estructurado en base a un conocimiento acumulado. Si yo, por ejemplo, no manejo las categorías civiles, no manejo las categorías procesales,
Pues cuando el juez, por ejemplo, le requiere algún tipo de intervención y no tengo este conocimiento, no voy a poder hablar nada. O lo que hablaré será muy limitado o equivocado. En ese sentido, reitero, la redacción como forma de expresión del pensamiento está basado en en el pensamiento. Siguiente. ¿Cuáles son las características de la buena redacción? Claridad, concisión y sencillez. ¿Qué significa claridad? Claridad de las ideas y transparencia expositiva. Esto es el empleo de un lenguaje fácil, basado en palabras y frases breves, siguiendo un orden lógico. Acá, por ejemplo, una recomendación, si es que lo enfocamos en los temas de escritos judiciales, de abogados dirigidos al órgano judicial. Cuando las partes formulan un escrito, es la versión de él. Pero el abogado debe de ser consciente que frente a un acontecimiento, este se presenta con múltiples aristas, pero no todas ellas tienen una implicancia jurídica para desencadenar el efecto que espera la parte. Por ejemplo, una nulidad de un acto procesal. Cuando alguien pide la nulidad de un acto procesal, tiene que estar enfocado en dos cosas: el vicio y la intensidad del vicio para desencadenar la nulidad. Cualquier hecho o evento periférico a esto no le va a importar al juez. Por ejemplo, vicio en el acto de notificación. El vicio debe consistir en que nunca se cumplió con la finalidad del acto de notificación. Esto es, tomar conocimiento del contenido de una resolución. Hechos periféricos. Hubo una fiesta ese día, por ejemplo. Hubo una fiesta en el barrio. O ese día, pues hubo un incremento del dólar. O ese día el destinatario realizaba otro tipo de actividades, tomando en cuenta que para el acto de notificación no se requiere que el destinatario esté presente, pues si es que no está presente, el notificador hace la prevención y si es que no llega el destinatario, se entrega bajo puerta. Entonces, esto pongo de ejemplo para que cuando se redacte se tenga presente que tiene que haber una claridad en lo que se quiere expresar para lograr el resultado de esa comunicación. Frases breves. Sucede, y ese es, por ejemplo, les comento, ese era un error que yo mantenía al inicio de mis redacciones. Escribía mucho, pero no era claro, porque utilizaba frases muy amplias para solamente expresar una idea chiquita. Y eso me lo hizo ver, a quien yo considero mi maestro, me lo hizo ver y entendí efectivamente. Cuando revisaba yo luego sus escritos decía, oye, esto lo pude haber expresado solamente en 2 líneas y no en media página. Segundo, concisión, que no es otra cosa que el empleo de aquellas palabras que sean absolutamente precisas para expresar lo que queremos decir.
Este es un error recurrente, sobre todo en los abogados. Tenemos esa idea que si es que presentamos escritos escuetos, refleja la carencia de nuestra formación o la carencia de sustento en el pedido que formulamos. Y les tengo que acá decir algo. Si ustedes creen que por presentar una demanda, una contestación en abundantes páginas y que eso va a desencadenar una mayor confianza o va a generar algún tipo de efecto persuasivo en el magistrado, les tengo que decir que están equivocados. En particular, yo hago una lectura de todo el escrito de contestación y de demanda también, y lo que permito advertir, salvo los casos que sí, pues hay casos muy complejos, donde sí se permite identificar cuáles son las ideas medulares y cuáles son las ideas periféricas que no tienen incidencia para lograr el propósito procurado con ese escrito. En ese sentido, lo que más se resalta de los abogados como destinatario de escritos jurídicos es que sean concisos. Y es que es cierto, con una idea correctamente expresada, uno puede ganar un litigio. Ejemplo, un desalojo preocupante precario. Señor juez, soy propietario, mi derecho está en tal partido. El demandado no tiene ningún título. Punto. O el demandado fue mi inquilino, dejé sin efecto el contrato, resolví el contrato, feneció el contrato y por ende no tiene título. ¿Qué más debemos de discutir ahí? ¿Qué más? ¿Cómo entró en la posesión? ¿Cómo se comportó cuando fue inquilino? Simplemente no tiene ningún tipo de interés. Me acabo de acordar justo de una audiencia que ha sucedido hace unos días. Una persona demanda prescripción adquisitiva de dominio. Leo su escrito y me decía, señor juez, toda una página me explica sobre los anteriores propietarios, sobre el tracto sucesivo. Toda una página. Pero en la otra página me dice, señor juez, compute el inicio del plazo prescriptorio a partir del momento que yo entré, 2005. Entonces la pregunta es, ¿para qué has escrito toda la página anterior si no vas a invocar a tu favor la suma de plazos posesorios? ¿Para qué? O sea, si no estás invocando eso, ¿para qué has escrito eso? Simplemente di, entré tal día en virtud de este contrato de compra-venta. Ahora, si la parte demandada cuestionara sobre tu título, perfecto, ahí en la contestación de la contestación pudieras desvirtuar ese nuevo hecho diciendo, bueno, es falso porque el título que tengo proviene de los siguientes propietarios. Pero si ustedes se dan cuenta, en este caso que les comento, esta respuesta está supeditado a lo que sostenga el demandado. Porque si el demandado no cuestiona, pues nadie más lo va a cuestionar, ni el propio juez. No puede. En ese sentido, este ejemplo pone en evidencia la necesidad de ser conciso. Además, ¿por qué? Cuando yo sea conciso, debo utilizar, como aparece en la descripción, palabras precisas, sin darle tanta vuelta. Reitero, ustedes van a ganar un proceso por las razones, no por la cantidad de palabras que pongan en el escrito. Sencillez. Sencillez que no es lo mismo que vulgaridad. Esto significa el empleo de palabras de uso común para expresar elevados pensamientos y que esta obligación del buen redactor va de la mano con la naturalidad.
Esa es una cosa también importante. Una recomendación que siempre se hace es redacten como si ustedes estuvieran hablándole a alguien conocido. Y ojo, en el tema jurídico debo de reconocer que para cumplir esta exigencia, porque hay toda una política de uso del lenguaje sencillo, puede resultar inicialmente complicado por lo que les decía, porque nosotros tenemos categorías jurídicas y esas eventualmente pues son inevitables. Está bien, nadie dice de que pues no deba de utilizar categorías jurídicas, por ejemplo, la redacción de una sentencia. Pero el tema es que este lenguaje, o sea, la manera como yo redacto debe ser un lenguaje natural, ¿verdad? Un lenguaje dirigido a un tercero, en el cual yo estuviera contando una historia. Incluso en las sentencias debe también de ser así. Por ejemplo, ese es un tema que yo he aprendido y que vengo tratando de consolidar esa línea de redacción. Yo le hablo a los terceros y les digo, tú demandante me has pedido dos cosas. Respecto de lo primero, no está probado que tengas derecho a esto que me pides. Por lo siguiente, no presentas esto, no presentas esto, lo que has presentado es impertinente, no es suficiente, en fin. Le hablo como si les hablara a ustedes cuando les revisara por ejemplo, un trabajo. Si ustedes me preguntan, profesor, ¿qué opina de mi trabajo? ¿Cuál es la calificación? Yo no solamente le diría, ¿estás aprobado o desaprobado? Imagínense eso en una sentencia. Demanda infundada, punto. ¿Razones? No tienes derecho a razones. Eso no es así. Te tengo que explicar por qué no tienes la razón. Y es ahí donde te debo estar explicando. ¿Cómo lo hago ahora? Mira, lo que me habías pedido, la reivindicación, no es procedente. ¿Por qué? Porque el demandado tiene un título de propiedad, que es el contrato, más preferente que el tuyo, porque el de él está inscrito en registros públicos. Y si está en registro, la ley dice que él tiene una prioridad, que tú no la tienes. Esto que les estoy hablando debería ser redactado en los mismos términos. No hay la necesidad de que haya esa separación entre la manera como expreso una idea clara, de manera oral, y algo que esté de manera escrita. Siguiente. ¿Cuáles son las fases o momentos de la redacción? Planeación o preescritura. Básico. Yo, por ejemplo, sobre eso les quería comentar que la dinámica en los procesos civiles y también en los constitucionales es lo siguiente. Que demanda, contestación, audiencia, escuchamos y luego emitimos la decisión. Y es en la audiencia, y yo, como les comentaba, tengo mis cuadernos. En mis cuadernos anoto expediente, la materia, ideas centrales de la tesis del demandante, ideas centrales de tesis del demandado, y voy desarrollando unas ideas. Y me voy acordando en ese momento. Esa es la importancia, por ejemplo, de las audiencias actualmente incorporadas en el piloto de litigación moral. Esa etapa previa es donde yo ya voy de una u otra manera colocando algunas ideas que tienen que ser desarrolladas. Estoy ya planeando cómo voy a estructurar el contenido de mi sentencia. El día de ayer, por ejemplo, un caso muy interesante, donde una persona pide la nulidad de un título de COFOPRI. COFOPRI contesta y el argumento de defensa de COFOPRI ha sido la caducidad. Hubo informe oral,
porque este es un proceso antes de la litigación oral, y en ese informe oral iba anotando. Y para mí, antes de entrar a verificar los vicios de nulidad del título de COFOPRI que alegaba el demandante, tenía que pronunciarme sobre la caducidad. ¿Por qué? Porque la caducidad, pues, impide un pronunciamiento de fondo, ¿verdad? Entonces, iba desarrollando la caducidad. ¿Hay caducidad? ¿Cuál es el fundamento de la caducidad? Y la pregunta del millón: ¿a partir de qué momento inicio el cómputo del plazo de la caducidad? Y eso me ha demandado unos días. Y además, bueno, ayer hemos tenido un pleno jurisdiccional, no del todo he estado, me he quedado obviamente con algunas dudas, pero tengo un borrador. Cuando redactó la sentencia, esas ideas, esas anotaciones, las he plasmado y en base a ello luego empiezo a redactar. Ayer ya terminé la sentencia y finalmente, leyendo, confirmo que eso es lo que yo quería expresar. Entonces, primero hago una planeación. ¿Cuál va a ser la estructura del documento que voy a redactar? Luego de esta planeación, entro a la escritura por redacción del escrito. Como les decía, es un tema de práctica. Empiezo a redactar, que es diferente a transcribir, ya les decía. Y la etapa posterior, que muchas veces, por, en fin, muchos factores, pero son temas eminentemente personales, omitimos, y es el tema de la revisión o de la posescritura. Este es un tema que debe de motivar una aceptación por parte de nosotros de que es algo que no hacemos. No leemos lo que escribimos, no leemos, o sea, debemos de ser conscientes de eso. No existe el hábito de leer lo que escribimos. Debemos de hacerlo. Y debemos de hacerlo haciendo algo. Me ha hecho acordar el pensamiento filosófico político de John Rawls, de esta suerte de venda, es decir, olvídate que lo escribiste tú. Ponte en el lugar de aquel que va a recibir el documento. Imagínate que recibes ese documento, ¿lo entenderías? Esa es la pregunta que muchas veces no nos hacemos, Y creo que permitiría corregir mucho, pero mucha ambigüedad y mucha incongruencia en los textos, sobre todo de naturaleza jurídica. Siguiente. La construcción lingüística, el texto. El texto es el cuerpo de una obra a todo lo que se dice en ella de forma escrita. El texto, ¿ya? Elementos, el fondo, que es representado por las ideas, pensamientos, anhelos, sueños y sentimientos. En el caso de nosotros, pues, cuando redactamos por ejemplo, una demanda, una contestación, pues no son nuestros sueños, no son nuestros sentimientos. Es una idea, ¿verdad? Es una idea. Y la forma, que es el lenguaje, sea en prosa, verso, parlamentos que constituyen el ropaje o la vestidura que cubre el cuerpo. En el caso de nosotros, pues indudablemente que son parlamentos, o sea, nosotros no vemos demandas ni en prosa ni en verso, ¿verdad? Son parlamentos. Siguiente. La construcción lingüística, claridad, coherencia y cohesión. Claridad, ya lo habíamos abordado, pero implica aquella cualidad que se alcanza cuando en el contenido de lo que se redacta se contestan las siguientes interrogantes. ¿Quién me va a leer? Lo que les decía, cuando redactamos documentos jurídicos en la administración pública, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, tanto internamente como si fuéramos un usuario, un litigante, debemos de preguntarnos esto. ¿Quién me va a leer? Con lo que yo escribo, ¿voy a poder hacerme entender lo que obviamente yo quiero expresarle? Porque entiendan,
La forma escrita es una forma de comunicación. A diferencia del oral, donde es de manera directa, ¿ya? En la forma escrita es una manera de comunicarme, pero de manera no inmediata, porque obviamente desde el momento que yo expreso mi idea hasta el momento que llega al destinatario, pues hay un tiempo. En ese sentido, debemos de siempre hacernos esta pregunta. ¿Quién me va a leer? Segundo, ¿en qué situación social o contexto escribo? Es el jurídico. Me va a leer un magistrado. Y acá les cuento una crítica interna que le hago a mis colegas. El juez debe de ser alguien que constantemente esté capacitado. Tiene que saber un poco más que el abogado. ¿Por qué? Porque él es aquel que va a tomar decisiones. ¿Está bien? ¿Cómo yo puedo hacer un control de algo si es que no tengo el nivel para hacerlo? Segundo, tercero, ¿qué finalidad persigo? Ese es el otro tema. Siempre, yo me acuerdo que de las aulas universitarias siempre les he dicho a los estudiantes, un texto es una oportunidad valiosa que tienen. Y muchas veces solo tienen, como se dice, una bala. Muchas veces solamente tienen esa oportunidad. Por ejemplo, los escritos postulatorios de demanda, contestación, reconvención, ¿qué te dice la ley? ¿Puedes presentar en cada momento demandas? O sea, en un proceso, ¿puedes presentar ahorita y luego variar tu versión? No la tienes. Por eso es que tienes que ser consciente de esa oportunidad y el contexto en el cual vas a ejercer esa oportunidad. ¿Qué tipo de texto se espera que redacte? Ahí entra el tema. En el caso de los documentos jurídicos, pues son documentos que deben de ser con un lenguaje claro, pero también con un lenguaje con un texto que exprese seriedad, que exprese también respeto. Yo no puedo utilizar frases ofensivas, plantear escenarios irrespetuosos, inútiles para la finalidad que yo procuro. Coherencia. Les contaba a inicios, la coherencia. Propiedad abstracta e interna que tiene que ver con la relación lógica temática de las ideas implícitas en las diferentes partes del texto y con la progresión o desarrollo de su contenido, la coherencia. Les cuento otro caso. Demanda de desalojo. Miren, dice, el desalojo por ocupante precario. Demando a mi hermano. Él es precario, no tiene ningún título. Segundo párrafo. Pero es mi hermano. Y este bien que lo estoy queriendo desalojar, lo hemos adquirido por sucesión mortis causa. Miren, en esos dos párrafos hay una incoherencia. A ver, un momentito, me estás diciendo de que no tiene título, pero en el segundo párrafo me dices que sí tiene título, porque tú mismo me estás diciendo de que es tu hermano y que este bien les perteneció al padre de ambos. Con lo cual, pues él es heredero también, aun cuando aún no tenga la prueba de título. Esto es, aún no tiene pues una sentencia de petición de herencia. Advierten ustedes ahí, es como que yo diga, miren, estuve caminando desde las 9 hasta las 11, un día lluvioso. Segundo párrafo, estuve caminando desde las 9:30 hasta las 10:30, un día despejado. Oye, a ver, tú ya me has dicho que de 9 a 11 era un día lluvioso, y luego me dices que de 9:30 a 10:30 era un día soleado, despejado. No puede ser, pues. O es o no es. Tiene que haber coherencia. Y en el ámbito jurídico, como se utilizan categorías que a la vez son excluyentes de otras,
lo ponía en el ejemplo de las causales de nulidad, lo he puesto de ejemplo en la existencia o no de la calidad de ocupante precario, pues esa coherencia debe de haber también en la redacción. Cohesión. Implica presentar el texto como una unidad lingüística que discurre de manera fluida y ágil. Yo les quiero compartir algo acá. Cuando he sostenido que la redacción le da a ustedes una oportunidad valiosa, es porque hay un destinatario del cual ustedes esperan una decisión, y no cualquier decisión, sino una decisión que tiene implicancias jurídicas. Por ejemplo, una disposición fiscal, una resolución judicial. En ese sentido, cuán persuasivo es para el juez tener una demanda que relate hechos de una manera tan sencilla como si fuera un cuento, de un lenguaje tan fluido. Señor juez, yo entré a este bien en el año tal, producto de este contrato. Desde esa fecha he ocupado conjuntamente con mi familia el referido inmueble, no habiendo tenido ningún problema con nadie respecto de ese bien. Sin embargo, considerando que tengo la necesidad de sanear esta propiedad para aprovechar la utilidad económica del bien, es que le pido a usted me declare propietario por prescripción adquisitiva. Esto que les acabo de expresar de manera oral puede estar de manera idéntica por escrito. No me demoraría, ¿cuánto? No implicaría menos de media página. Y ese sustenta una demanda de prescripción. ¿Cuándo entraste? Si has estado durante el plazo legalmente exigido, si es que en algún momento se interrumpió la prescripción, el plazo prescriptorio, y finalmente lo que me pides, que es que te declare propietario. ¿Hay cohesión? Claro que hay cohesión en ese texto que les acabo de comentar. Pero ¿qué advierto yo? Demanda de prescripción, 10 páginas. El abogado, lejos de aprovechar esa oportunidad, me empieza a contar la historia de la usucapión, desde el derecho romano. Yo les pregunto, ¿una demanda es una monografía? No lo es. Segundo, el magistrado lo puede interpretar diciendo, oye, ¿crees que yo no sé lo que es la usucapio? Porque pareciera que me quieres dar una enseñanza de la historia del derecho, el origen de la usucapio. ¿Cuál es la pertinencia de que desaproveches esa oportunidad? U otro error, el tema de la jurisprudencia. Sí, señor juez, en la casación tal han definido la prescripción adquisitiva de dominio como esto. Oye, pero nadie tiene la duda o no hay necesidad de aclarar que la jurisprudencia ha desarrollado un concepto de usucapio, porque ya está en la ley. No hay duda, no hay necesidad de que me indiques. Yo me acuerdo, por ejemplo, en algunas demandas constitucionales en materia previsional, donde también transcribían completamente extractos de sentencias del tribunal. Yo no entendía cuál era la necesidad. En fin, la cohesión implica, pues, presentar un texto de manera, con un lenguaje fluido, ágil, natural. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Siguiente. El párrafo es un elemento estructurador del texto en el que discurre la secuencia organizativa de las ideas, sentimientos u emociones. Acá, por ejemplo, sí es valioso indicarles que hay un error, por ejemplo, recurrente. Es cuando, por ejemplo, había una recomendación, es que las ideas sean concretas. Perfecto.
Pero a veces, según el caso, yo debo de explicar varias ideas. Muy bien, pero hazlo en párrafos independientes. Había una técnica, una práctica que felizmente ya se ha ido desterrando, donde en un solo párrafo te mandabas con todas las ideas. Eran escritos sábanas, donde en un párrafo tenías que leer y empezar a decir, ay, acá hay una idea. Hacías lo resaltabas. Continuaba leyendo, acá hay otra idea. Y bien, oye, eso termina desmereciendo la solidez de las ideas. No es porque las ideas no tengan solidez, sino cómo lo has presentado. Entonces, hazlo con párrafos diferenciados. Yo, por ejemplo, sobre el caso que les comentaba de la invocación de caducidad. Sobre la invocación de caducidad, por ejemplo, si el argumento del demandado es que la caducidad opera a partir de la publicidad, perdón, el plazo de caducidad se inicia a partir de la publicidad registral, el primer párrafo tiene que servir para pronunciarte sobre ese argumento. Es evidente, ¿verdad? Ahora, si uno llega a la conclusión que esa propuesta es equivocada, tiene que, en otro párrafo, pronunciarse y decir, ¿sabes qué? No solamente la presunción de la publicidad registral no se aplica, y por ende, si ya no puedes utilizar la presunción, tienes que presentarme pruebas para establecer el inicio del cómputo del plazo de caducidad. Entonces, son dos ideas separadas. Uno, ¿opera o no la presunción? Ustedes saben que para que opere o no la presunción, pues solamente se requiere el sustento fáctico o material de la presunción. Por ejemplo, inscripción registral. Prueba solamente la inscripción registral. Pero si tú dices, no me sirve la presunción, pues tienes que satisfacer actividad probatoria. Son dos ideas que no deben de estar unidas. Tienen que ser separadas para evitar confusión. Un párrafo bien estructurado debe cumplir dos cualidades para lograr una correcta estructuración de oración principal con las oraciones secundarias. Unidad y coherencia. Lo que les decía, todo un orden, natural pero consistente. Por ejemplo, es incorrecto cuando el juez revisó los antecedentes del juicio y posteriormente los argumentos fueron sustentados en la ley. ¿Ya? Eso es equivocado. Correcto. Omar es un hábil delantero, pero no lo bastante como para superar a la fuerte defensa contraria. Ahí ustedes pueden ver cómo la idea está mejor estructurada a diferencia de la primera, donde dice el juez revisó los antecedentes del juicio y posteriormente los argumentos fueron sustentados en la ley. No es, pues no hay ahí una construcción lingüística correcta. Siguiente. Al siguiente. Más. Antes. Ahí. El funcionamiento adecuado de una oración principal como núcleo de la idea del párrafo debe tener las siguientes características. En cada párrafo, una sola opinión, una opinión específica, un tema limitado y una afirmación o negación. En el caso que les he puesto, primer párrafo sobre la caducidad, el sustento de la caducidad es que el cómputo del plazo de la caducidad es a partir de la inscripción registral. ¿Por qué? Porque se presume conocida por todos. Ya, muy bien. Sobre esa posición, un solo párrafo. ¿Es cierto o no es cierto? Es decir, el juez comparte o no comparte esa tesis. Es decir, una sola opinión sobre el inicio del cómputo del plazo de caducidad a partir de la inscripción registral. Una sola opinión sobre eso. Una opinión específica. Desarrollar esa posición.
Tema limitado, inicio del plazo de caducidad a partir de la inscripción registral. Eso no es. Y afirmación o negación. ¿Computo el plazo o no computo el plazo? Todo eso está concentrado solamente en un párrafo. No toco otro tema. No toco otro tema. Siguiente. ¿Falta, creo, algo? ¿Un encabezado falta? Ya, muy bien. Clase de párrafo. Enumeración. Serie de ideas dispuestas una tras otras organizadas en torno a una idea central. La idea organizadora puede aparecer al principio o al final. Cada idea nueva agrega un elemento. La secuencia de cada elemento puede marcar explícitamente con números o con letras. También se puede utilizar un signo de puntuación en su separación. Un ejemplo, por otro lado, a fin de interpretar el artículo 97 de la Constitución, resulta preciso dejar establecido que desde un punto de vista general, los elementos que constituyen un acto administrativo son el sujeto, la voluntad, el objeto, el motivo, el fin y la forma. Para comentarles, por ejemplo, en las sentencias, ahí hay un tema de técnica y que tiene más aspectos, pero actualmente la exigencia es a que nosotros nos pronunciemos sobre la verdad o no de determinado hecho. Y que respecto de determinado hecho, escúchenlo bien ustedes, nos pronunciemos por qué es verdad tal hecho. Por ejemplo, desalojo preocupante precario. Si yo me limito a decir, está probado que el demandado no tiene título. Ya, muy bien. Esa es una idea. ¿Y cuáles son las razones? ¿Por qué me dices eso? Tienes que decirme por qué no tiene título. Entonces, esa idea central, que es precario, la tengo que desarrollar y la desarrollo con ideas. Por ejemplo, el caso es de un arrendatario con contrato fenecido. La idea es ocupante precario y continúo. En primer lugar, es porque no tiene título vigente. Segundo, no tiene título vigente, ¿por qué? Porque si bien celebró un contrato de arrendamiento, la fecha de vencimiento ya se produjo y si bien ha habido continuación en la posesión, este contrato también ha precluido debido a que el arrendador ya le requirió la devolución del bien, de conformidad con el artículo tal del Código Civil. ¿Se dan cuenta? Entonces, la idea central es, eres precario por estas razones. Una, dos, y así sucesivamente. ¿Ya? De esta manera, ustedes pueden en el texto identificar claramente cuál es el fundamento de esa idea que la han consignado de manera inicial. Esa es una manera de presentar. Yo la utilizo de manera frecuente. Pero también puede ser al revés. Por ejemplo, respecto de la pretensión de pago de mejoras, debo de señalar las mejoras, por ejemplo, pago de frutos, perdón. ¿Qué son los frutos? Los tipos de frutos, el demandante pide este tipo específico de frutos, ejemplo, frutos civiles, y no está aprobada la generación de frutos civiles porque no se ha aprobado la relación jurídica con terceros que genere la renta que constituye un fruto civil. En consecuencia, no tienes derecho a frutos civiles. Una manera ordenada donde la idea central, ¿cuál ha sido? Está al final. No tienes derecho a frutos civiles como consecuencia de las razones que ya te he indicado en numerales anteriores o precedentes. Siguiente.
Un párrafo expositivo. La elaboración de párrafos expositivos exige enunciar de manera explícita una idea central y después desarrollarla mediante un conjunto de frases que explican, que aclaran o amplían o concretan el sentido de aquello. Es, por ejemplo, cuando se sostiene el tema relacionado a que un pedido, por ejemplo, en nulidad es fundado o infundado y, iniciamos con la idea de que es fundado o infundado y empezamos a pronunciarnos sobre cada uno de los sustentos respecto en los cuales está basada precisamente la decisión. Siguiente. Siguiente. Párrafo argumentativo. Debe destacarse que el carácter justificativo, probatorio, propio de los párrafos argumentativos, motiva que con frecuencia estos contengan correctores o puentes de naturaleza causal, como son pues, puesto que, por qué, ya que, dado que, toda vez que, etc. Estas partículas, que son los conectores lógicos del lenguaje, están destinados a señalar el vínculo que existe entre la tesis y los argumentos que la prueban. Por ejemplo, en este párrafo en el cual yo les decía que debía de haber un pronunciamiento respecto de la aplicación o no de la presunción, exigía precisamente ese tipo de párrafos. Esto es, por ejemplo, si yo digo que no es aplicable la presunción de publicidad registral, debo señalar, debido a que, o toda vez que, por ejemplo, en el caso que les comento, hay una sentencia del tribunal que dice que la publicidad registral tiene una aplicación limitada a determinados sujetos, no para todos. Siguiente. Hablar de la argumentación es un tema amplio. Creo que estamos ya pasando a esa época o esa etapa donde pues estaba en plena moda la teoría de la argumentación jurídica. Ahora creo que estamos más bien en una etapa de la prueba que tiene una relación inescindible y fundamental con la argumentación. Yo no puedo argumentar correctamente si es que no manejo teoría de la prueba. Así de sencillo. Sin embargo, les pido a ustedes que comprendan que es un tema muy amplio y solamente pues debo limitarme a indicarles que argumentar implica exponer las razones en que sustento un punto de vista o una decisión. ¿Ya? Siguiente. Mi estimado, avanza, te pido que avances. Hay una parte que es el tema de los errores frecuentes, creo. Sería interesante, mi estimado Reader, ahí está, ahí lo dejamos. Programar, no sé, algún tipo de charla sobre el tema de argumentación jurídica, porque si bien es un tema amplio, hay incluso maestrías completas. Sí creo que sería importante en algún momento compartir algunas pautas sobre cómo argumentar. Y eso ya hace referencia, estamos hablando, miren, de la etapa de redacción, pero argumentar es la etapa previa, es cómo yo voy formando una idea. Y ahí hay unas pautas de unas técnicas que no les puedo negar, que me sirven de maravilla para el tema de mi trabajo, y que me hace ver los problemas de una manera más sencilla. Si uno tiene una comprensión del razonamiento, o de cómo se gesta el razonamiento jurídico, y este a la vez está basado en un tema de argumentación,
pues la manera como yo termino expresando ello termina siendo un poco más sencilla. A ver, errores imperdonables. El uso de la coma, por ejemplo. El empleo inadecuado de la coma. El uso de la coma obedece a reglas gramaticales que deben cumplirse para hacer que un texto sea comprensible. Le soy sincero, o sea, no hay una rigurosidad gramatical, por ejemplo, sobre todo en la presentación de escritos jurídicos. Y cuando uno lee, pues se percata que hay ideas que se distorsionan precisamente cuando no va a la coma. Pero no solamente la coma, indudablemente que van muchos otros signos, muchos otros signos, por ejemplo, de puntuación. En ese sentido, por ejemplo, es importantísimo tenerlos presentes estos, ¿ya? Ahora debemos reconocer pues la facilidad que nos ofrece el uso de la tecnología. Ahora, un Word nos permite al momento de redactar pues contar con ese asistente de ortografía. Es fundamental. Y aplíquenlo. A mí me sucede que, por ejemplo, veo escritos y luego yo cuando los estoy corrigiendo, el corrector es aquel que hace todo, ya me mapea y me dice, mira, acá le faltó. Pero también uno debe leer para verificar si esa propuesta del corrector es válida o no. Errores frecuentes, por ejemplo, separar con una coma el sujeto del verbo. Otro, separar el verbo del complemento directo. Por ejemplo, incorrecto. La Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, coma, es el organismo encargado de la regulación. ¿Por qué, por ejemplo, es incorrecto? Porque estamos hablando ahí de cómo se separa, ¿ya? Cómo se separa el sujeto del verbo. Y hay que entender pues que la superintendencia es el sujeto en esta oración, ¿verdad? Es como decir, Johan es el juez encargado de emitir sentencias. Hoy, sujeto y verbo, no necesidad de que vaya coma. Pero acá, por ejemplo, se crea y se dice ya, la superintendencia, punto, coma. Oye, un momentito. ¿Y a qué ha hecho la superintendencia para que le ponga la coma? Nada. ¿Verdad? Tiene que haber, obviamente, en ese sentido un relato corrido. El sujeto con el verbo. Siguiente. Falta de identificación del objetivo. Es un error frecuente en la confusión, la confusión de los fines con los medios o las tesis con los argumentos. El resultado son textos que dan muchas vueltas y que no es posible comprender qué buscan o qué está transmitiendo. Por eso, por ejemplo, cuando yo les hablaba sobre este relato de la perfección adquisitiva, señor juez, entré en tal fecha, estoy acá, he construido, soy contribuyente, vivo tranquilo, pero tengo esta necesidad, que no tengo un título, que no tengo prueba del título de propiedad, y ya lo adquirí vía prescripción. Por ende, le pido a usted me declare propietario. Oye, clarísimo. Pero, por ejemplo, lo que les comentaba en este escrito, donde me empiezas a hablar cómo empezó el primer propietario inscrito en registros públicos, cómo luego le vendió a Pedro, cómo Pedro le vendió a María, cómo María finalmente le termina vendiendo a él. Y la pregunta es, ¿para qué me has relatado toda esta primera historia? ¿Qué razón tenía que me hablaras que ese documento del primer comprador fue uno de fecha cierta? Si es que no vas a utilizar ese relato para un objetivo, te es inútil. En la audiencia le pregunté al abogado, ¿y por qué me ha relatado esto? ¿Va a invocar usted la suma de plazo posesorio? No, doctor. Entonces, ¿para qué me la ha citado? Me dijo, es un error. Muy bien, perfecto, doctor, se comprende. Siguiente. Uso y abuso de comodines. Todas las palabras significan algo y tienen un uso adecuado. El error está en exceder el sentido de algunos términos
o usar muchas palabras para decir algo que puede ser expresado de manera más breve. Señores, esto ustedes solamente lo pueden descubrir cuando leen y releen sus escritos. Es la única manera. Incorrecto. Es necesario arreglar la cuestión de los equipos dañados. ¿Cuál sería lo correcto? Es necesario arreglar los equipos dañados. Este tema de agregarles cositas, yo me he dado cuenta que es un deporte de los abogados. Nuevamente, por esta creencia que por el hecho de que yo presente 1 o 2 páginas, por el hecho de que yo escriba de manera concisa, el destinatario, mi cliente, el juez, el fiscal va a creer de que yo no sé o que el caso es débil. No, señores, el caso termina siendo débil, por un lado, cuando habiendo información relevante, esta no es ni informada o no lo es expresada de manera correcta y coherente, por un lado. Y además un caso es débil en el caso jurídico cuando no está probada. Porque yo puedo tener un relato tan convincente, pero si carezco de pruebas, bueno, el juez no es el abogado de ninguna de las partes. Por consiguiente, según las propias reglas de la prueba, él puede ser que simplemente llegue a una conclusión de que aun cuando tu relato sea muy convincente, no tiene sustento de las pruebas necesarias, por lo que no estará probado lo que tú has narrado por escrito. Siguiente. Creo que falta un encabezado. Ahí está. El uso apropiado del gerundio. El gerundio se identifica en los verbos terminados en ando, yando o yendo. Se usa para escribir 2 acciones simultáneas. No se debe usar cuando la acción que describe es posterior al verbo principal de la oración. Creo que hay un ejemplo. A ver, River. Ahí está. Incorrecto. El río se desbordó, inundando las casas del barrio. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver, se desbordó, inundando. Ya estamos viendo el gerundio. ¿Cuál es el correcto? El río se desbordó e inundó las casas del barrio. ¿Ya? Siguiente. Uso apropiado del gerundio. La identificación del uso correcto del gerundio requiere preguntarse cómo al verbo. Si la respuesta la da el gerundio, está bien empleada. Caso contrario, debemos reemplazarla. Ejemplo. Empezó su discurso dando las gracias al jurado. ¿Cómo empezó el discurso? Pues dando las gracias, ¿verdad? Siguiente. Eso también es un deporte de nosotros los abogados. Un deporte. Y esto sí me acuerdo que me lo enseñaron, tengo presente a ahora ya fallecido profesor Pizarro, Cumpa Pizarro, que era muy crítico de cómo redactábamos los abogados. Muy crítico, nos devolvía los exámenes. Está mal. Bueno, yo soy egresado de la Universidad Nacional y ahí, no había mucha sutileza del profesor. Recordado profesor Cumpa Pizarro. El dequeísmo. Esto es el empleo. El dequeísmo es el uso incorrecto de la preposición de con la conjunción que. Por ejemplo, incorrecto. A Juan le dijeron de que ella lo estaba esperando. ¿Cuál es lo correcto? A Juan le dijeron que ella lo estaba esperando. Ustedes revisen hasta sentencias. Esto es, nuevamente, es algo ahí, presente. Hay que enfrentarlo, evitarlo. Para evitar el error, basta con formular correctamente la pregunta a la que respondería esa oración. ¿Qué dijeron?
O, ¿de qué dijeron? Exacto. ¿De qué dijeron? Bueno, no tiene sentido, ¿verdad? Siguiente. Eso es todo. Hay otros errores, indudablemente, que son frecuentes. El uso, el empleo, por ejemplo, de latinazgos, que es algo que ya debería estar en abandono. Creo que sobre eso hay una corriente fuerte a ir abandonando ello, porque, por ejemplo, esto tiene que ver con la redacción de textos en general, pero en el ámbito jurídico los errores principales tienen que ver con los latinazgos, con el empleo de términos que solamente existen en el pensamiento del abogado. Por ejemplo, este tema de los autos, de fojas. Por ejemplo, yo lo he visto en las resoluciones y hay una resistencia, por ejemplo, al empleo del quese, notifíquese, ofíciese, ordénese, recábese, trasúntese. Y yo una vez le dije, oye, borren eso. Y en consecuencia, ordeno, pago, oficiar, nada de ofíciese, oficiar, ordenar, requerir, solicitar, disponer, pero nuevamente está ahí, no, o sea, yo no le entiendo, notifíquese. Y el tema es, cuando yo saco una resolución, digo, yo ordeno notificar. Entonces se resuelve, notificar a Pedro. Ya, ¿por qué tengo que notificar? Notifíquese a Pedro. En realidad son exquisitez, y ustedes lo ven, eso sobre todo lo ven en el ámbito jurisdiccional. Y a mi criterio, nuevamente no tiene mucho sustento este tipo de práctica. Espero en alguna medida haber contribuido a, por un lado, a brindar algún tipo de pauta que les ayude a ustedes a mejorar la redacción de los documentos en la administración pública, en particular en la administración de justicia. Y por otro lado, también a advertir errores que solemos cometer muchas veces de manera inconsciente, porque tal vez no nos han advertido de que esas prácticas pues no son correctas. Eso es todo cuando tengo que compartirles. No sé si tienen alguna inquietud. Muy agradecido con la atención de ustedes y nuevamente felicitarlos por estar un sábado escuchando sobre temas de redacción de documentos.